Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa A los pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales a través del Facebook y que usted posteriormente lo podrá ver a través de nuestro canal de YouTube, Pastora Carmen de Cañate, Jesucristo Imperio de Vida. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñennos durante este tiempo, un tiempo hermoso en donde vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Qué tiene que decirnos el Señor por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra para este tiempo, para este momento, para esta época? Es lo que vamos a conversar, es lo que vamos a dialogar durante esta tarde en compañía de todos ustedes. Y que esta palabra que vamos a compartir sea para nuestra edificación, sea para nuestra exhortación y sea para nuestra consolación. Y para que estemos apercibidos, porque indudablemente, como nos señala la palabra, los tiempos son malos y el pueblo de Dios tiene que estar apercibido para enfrentar estos tiempos en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos nuevamente a los pies del Maestro Live, un programa que nació en el corazón del Señor para bendecir con esas hermosas y poderosas enseñanzas bíblicas que el Señor nos ha regalado para este tiempo. Estamos nuevamente aquí en un nuevo horario. Antes estábamos a las 7 de la noche y por razón de reingeniería y reestructuración, por los tantos compromisos que tenemos ministerialmente, estamos reorganizando todas nuestras responsabilidades en la labor de la obra del Señor, pero no sin dejar atrás el programa, porque muchas personas nos preguntan ¿cuándo viene nuevamente a los pies del Maestro con esas enseñanzas que ustedes siempre tienen? Bueno, aquí estamos nuevamente, Benito, con todo ese pueblo que siempre se conecta con nosotros. Amén. A través de las redes sociales. Agradecemos a Dios por el Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Un ministerio que bendice, un ministerio que Dios está impulsando, ¿verdad? Para hacer de impacto, de influencia a todas aquellas personas que reciban las enseñanzas, la predicación y todo lo que el Señor pone en nuestras manos. Así es. Por su gracia, pues estamos siempre allí, ¿verdad? Llevando la labor, no solo como pastores, no solo como predicadores, sino también como profesores en el Instituto Bíblico. También estamos formando otros líderes en otras iglesias. Y bueno, el Señor es bueno, Benito. Es maravilloso saber que Dios nos da la fuerza para seguir sembrando en el reino, seguir adelante con este llamado, con esta asignación, enfocados por el Espíritu Santo para seguir adelante en todo lo que el Señor tiene, porque estamos seguros que Dios le está levantando un ejército poderoso de hombres y mujeres que están dispuestos día tras día, que están dispuestos todo el tiempo y dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y creo que Dios ha puesto muchos Bernabé para guiar a Pablos, para guiar a ese pueblo de Dios hacia el propósito que Él tiene para sus vidas. Y aquí estamos pues a los pies del Maestro para traer una enseñanza poderosa. Así es. Hoy vamos a tener un tema que habíamos dicho que íbamos a enseñar, pero por razones de ministeriales no habíamos podido, y es el tema de la guerra espiritual de alto impacto. Benito, cuando hablamos de guerra espiritual, mucha gente piensa que son situaciones temporales en nuestra vida. Amén. Pero la Biblia sin número de ocasiones nos enseña que cada día es una guerra espiritual. De diferentes formas nosotros tenemos que estar venciendo circunstancias y situaciones internas y externas que nos llevan a ese campo de batalla. Así que hoy queremos tocar ese tema porque es de singular importancia. Jesucristo, a través de la boca del apóstol Juan, dice la palabra del Señor que Jesús vino a deshacer toda obra del diablo, y eso se lleva a cabo porque es necesario comprender que las obras del diablo se llevan a través de las fuerzas espirituales, de las fuerzas del enemigo que atacan permanentemente a todo hijo de Dios, a todo cristiano. Y el reino de Satanás, pues nosotros hemos visto a través de los tiempos que es principados,
potestades, gobernantes, huestes de maldad, de las espirituales de maldad de las tinieblas, de las regiones celestes. Nosotros cuando vamos a Efesios capítulo 6, verso 12 por allá, verso 10, si no me equivoco, en adelante, nos dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Amén. Y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Amén. Entonces vemos aquí, Benito, claramente que existe una guerra espiritual, que Pablo nos está enseñando las diferentes jerarquías que se mueven en esa guerra espiritual, pero también nos enseña que hay diferentes tipos de demonios y niveles de maldad que operan de diferentes formas para tratar de destruirnos. Entonces Satanás queda muchas veces inutilizado cuando sus fuerzas son destruidas y nosotros tenemos la autoridad delegada por Dios para atar al hombre fuerte, para deshacer las obras del diablo, para quitarle las armas. Nosotros, comprendiendo todo este sentido, vamos a tocar diferentes temas desde esta perspectiva, porque es importante comprender cómo el pueblo de Israel, Benito, fue enviado por Dios a destruir diferentes naciones, que hubo programas que nosotros enseñamos sobre aquellas naciones más poderosas que nosotros, que Dios nos ayudaría a vencer. Y así nosotros vemos cómo el pueblo de Israel destruyó, ¿verdad?, diversas naciones al llegar a Canaán, y esos mismos reinos que ellos poseían, Dios se los dio a poseer a su pueblo. Nosotros tenemos que empezar a tomar posesión de todas aquellas bendiciones que Dios ha establecido para nosotros, pero que indudablemente el enemigo ha tratado de que nosotros no logremos tomar y poseer lo que nos pertenece. Es importante, queridos hermanos, darnos cuenta de lo que nos señala la palabra del Señor en esta referencia bíblica en Efesios capítulo 6. Porque en esta referencia bíblica en Efesios capítulo 6, como bien lo señala Carmen, nos habla del hecho de que estamos en una guerra espiritual. No nos describe una situación distinta a lo que es un conflicto. Nos describe la naturaleza del conflicto. Y hace mucho énfasis en que la naturaleza de ese conflicto es de carácter espiritual. Y esto es importante porque muchas veces nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, nosotros decimos, sí, había guerra en el Antiguo Testamento, pero mucho de esa guerra era una guerra física, era una guerra de pueblo contra pueblo. Ya hemos visto en muchos programas anteriores que a pesar de que era una guerra física entre pueblo contra pueblo, el trasfondo era de carácter espiritual. Lo que estaba en juego no era en realidad un territorio, no era en realidad un espacio, no. Eran fortalezas espirituales que tenían que ser conquistadas por el pueblo de Dios. Por eso Dios le advirtió a su pueblo, antes de entrar en la tierra prometida, que no fuese participante ni de las creencias ni los dioses de los cananeos, que no se convirtiese a esas creencias y a esas prácticas. ¿Por qué? Porque esas creencias y esas prácticas no eran más que la manifestación exterior de las fuerzas espirituales que se estaban moviendo. Quiere decir que la lucha exterior no era más que una interpretación física de lo que realmente era la lucha. La lucha era un conflicto de carácter espiritual. No por nada, dentro de las reglas para la guerra que Dios le da a Moisés, que le comunique al pueblo, le dice que uno de los elementos fundamentales para ir a la guerra era la santificación del pueblo. El pueblo tenía que santificarse. Y uno se preguntará, ¿por qué si voy a ir a una guerra física, una guerra corporal, una guerra de armamentos, de espadas de bronce, espadas de hierro, por qué necesito santificarme? ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo al pueblo que tu conflicto no es un conflicto meramente material, no es un conflicto físico, es un conflicto de carácter espiritual.
Ahora bien, cuando nosotros venimos a este tiempo, al siglo XXI, y nosotros vamos y leemos Efesios capítulo 6, muchos cristianos podrán decir, pero esto suena como muy fantasioso, muy surrealista. Pero no es ni fantasioso ni surrealista. Lo que hace Efesios 6, lo que hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, es expresarle y revelarle al apóstol Pablo para que le comunique al pueblo la verdadera naturaleza del conflicto que ahora será responsabilidad de la iglesia enfrentar. Ya no será responsabilidad del pueblo de Israel desde el punto de vista histórico. Será la responsabilidad de nosotros, la iglesia, enfrentar. Y como nosotros, la iglesia, somos el ejército, somos el pueblo de Dios, nosotros tenemos que estar claros que nuestro conflicto es puramente de carácter espiritual y tenemos que apertrecharnos desde el punto de vista espiritual. Ahora nosotros entendemos por qué la profecía es que estaba establecida en Daniel capítulo 12, a la que nosotros hicimos referencia muchas veces en programas anteriores, ¿cierto? Cuando en Daniel capítulo 12, versículo 3, versículo 4, dice la palabra de la siguiente manera: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En este punto, cuando se refiere a que la ciencia aumentará, dice que el conocimiento espiritual de Dios y el conocimiento espiritual de su palabra va a aumentar mucho más de lo que antes se conocía. Hermano, cuando alguien leía el libro de Daniel hace 2000 años, hace 2500 años, era incomprensible lo que Daniel estaba profetizando. Pero es plenamente comprensible para nosotros en este tiempo. ¿Por qué razón? ¿Somos más inteligentes? ¿Tenemos más coeficiente intelectual? No, es porque hay una profecía que dice que el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, el conocimiento espiritual iba a aumentar. Por eso ahora nosotros podemos comprender con mayor claridad la naturaleza del conflicto espiritual y cómo tenemos que actuar y contra quién estamos luchando. Y ese es el propósito de este programa. Y cuando se habla de la guerra espiritual de alto nivel, de alta intensidad, estamos hablando de que vamos a ir más allá de muchas cosas que a todos nos ha podido parecer. Esto es guerra espiritual. Algunos creerán guerra espiritual es cuando agarramos a una persona en la iglesia que está endemoniado y se revuelca en el piso y empieza a gritar y empieza a vomitar y empieza a sacar espuma por la boca. Eso es guerra espiritual. Un momento, no nos detengamos. Lo que Pablo escribe en Efesios va más allá de eso. Implica otras esferas, implica otro nivel, un nivel para el cual la iglesia tiene que estar preparado y tiene que actuar con conocimiento. Y ese conocimiento espiritual solamente nos puede ser dado por medio del Espíritu Santo y por medio de la revelación y por medio de la ayuda que tal vez por medio del Espíritu Santo nosotros como maestros o como pastores podemos compartir con cada uno en esta noche, en esta tarde, okay, de conocimiento de la palabra del Señor. Y es importante lo que acabas de decir, porque nosotros podemos destruir y acabar con las fuerzas de las tinieblas que están en los cielos, en la tierra, en el mar. Amén. Y debajo del mar. Y aquí en este programa vamos a descubrir, vamos a investigar a la luz de la palabra cómo esas fuerzas obran a través de personas, a través de gobiernos, a través del sistema económico, a través del sistema educativo, a través de diferentes estructuras establecidas por los hombres. Porque es importante que estas fuerzas, identificar estas fuerzas, porque estas fuerzas obran desde diferentes ubicaciones y de diferentes territorios. Comprendiendo ese punto de que no es una mera guerra de echar fuera demonios, que no es una mera guerra de ver fantasmas o espíritus en una casa, sino que trasciende más allá. Entonces nosotros comprendemos el nivel en el cual el Espíritu está llevando a la iglesia a comprender que estamos llamados a tomar territorios, estamos llamados a destruir fortalezas y sistemas que están operando en diferentes ubicaciones que impiden que la iglesia impacte en la comunidad, en la sociedad, en nuestro entorno familiar. Amén. ¿Verdad? Y ese es importante porque
nosotros hemos estado encajonados en un punto de guerra espiritual dándole vuelta. Y Daniel nos enseña, como tú lo acabas de leer, que el conocimiento del plano espiritual, Amén. el entendimiento, el discernimiento de esas esferas en donde Miguel peleó con el príncipe de Persia, en donde Gabriel también estuvo batallando para que Daniel lograse recibir la respuesta. ¿Ves el tipo de conocimiento que Dios quiere para su iglesia? Un conocimiento que Dios envió la orden desde el primer día que Daniel dispuso su corazón a buscar a Dios, pero hubo una oposición hasta 21 días después. Pero vemos a un Daniel entendido en los tiempos que no se conformó con el primer día, sino que perseveró hasta recibir la respuesta. Amén. Y muchos de nosotros no comprendemos los fundamentos de la guerra espiritual. Sabes, cielo, cuando tú iniciaste el programa, tú señalaste, citando el Evangelio, lo que en el Evangelio de Juan nuestro Señor Jesucristo declara, que Él ha venido precisamente a deshacer toda obra del diablo. Y eso es interesante. En Primera de Juan, toda obra del diablo. Y esto es interesante porque también en los propios evangelios, lo vemos en el Evangelio de Mateo, declara que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces Cristo en ese momento le está diciendo al pueblo y principalmente a sus discípulos, le vengo a mostrar el nuevo nivel de guerra espiritual en el que estamos. Un nivel que hasta este momento era desconocido para ustedes. Hay una guerra en los cielos, hay una guerra de esta naturaleza. Ustedes aquí en la tierra no se han dado cuenta que durante muchos miles de años el príncipe de este mundo los ha estado robando, los ha estado destruyendo, los ha estado matando y le ha estado hurtando. Pero yo he venido a deshacer todas las obras de él. Así es. Entonces Cristo le da esa revelación a sus discípulos y le dice a sus discípulos, esto es lo que tienen que hacer ustedes como guerra espiritual. En los evangelios también nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia, le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y hace una declaración firme. Y esa sola declaración representa otro nivel de la guerra y el conflicto espiritual que se está librando. ¿Por qué razón representa otro nivel del conflicto en que se está librando? Le está diciendo a la iglesia, le está perfilando a la iglesia una característica fundamental. La iglesia en la tierra no está llamada para ser una unidad defensiva. Está llamada para ser una unidad ofensiva. Porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo, vino a atacar lo que Satanás había hecho en la tierra y vino a acabar con todo eso. Y le está diciendo a la iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué significa? Que la iglesia tiene que seguir avanzando contra las fortalezas de las tinieblas, porque esas fortalezas no van a resistir el avance de la iglesia. En otras palabras, la iglesia no fue llamada a defenderse de las tinieblas, fue llamada a atacar las tinieblas, a conquistar el territorio que las tinieblas ha declarado por mucho tiempo como suyo, llámese alma, llámese pueblo, llámese naciones. Entonces la iglesia es la que tiene que ir de avanzada, porque ese es el perfil que Cristo le dio a la iglesia y es en lo que nosotros muchas veces nos hemos desviado, como Carmen nos lo señala. Nos hemos metido, nos hemos acuartelado, nos hemos metido en nuestros templos, en nuestras cuatro paredes y hemos construido murallas para defendernos de que Satanás no nos ataque, cuando la naturaleza de nosotros no es esa, es ir sobre las fortalezas de las tinieblas, ir sobre los territorios de las tinieblas y conquistarlos. Es interesante lo que tú hablabas respecto al reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos hacen ashaz. Ashaz. El término ashaz es uno de los términos que a mí me encanta, porque ashaz es invadir o tomar por la fuerza aquello que tú vas a poseer y a conquistar. Eso es lo que el Señor está diciendo. No le pidas permiso al diablo. Amén. Tómalo con violencia. Quítaselo, arrebátaselo. Es lo que dice el Señor, lo que tú acabas de decir. Tener un espíritu de avanzada, en ofensiva,
¿verdad? Para poder retomar lo que le pertenece a la iglesia. Porque si bien tú lo señalaste, Cristo nos retomó lo que nos pertenece Amén. a la iglesia. Y nosotros comprender esa parte es importante en la guerra espiritual. Correcto. Porque la victoria de nosotros viene del Calvario. Así es. La victoria de nosotros es la cruz. La cruz desarmó a Satanás. Amén. Comprender esa parte, que la cruz exhibió a Satanás, es lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 14-15. Amén. Que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio. Amén. Y la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz. Así es. Comprendiendo como iglesia, como pueblo de Dios, como siervo de Dios, como hijo de Dios, que la cruz desarmó a Satanás. Amén. Que la cruz exhibió a Satanás y que la cruz derrotó a Satanás. Nosotros tenemos que comprender que en esta guerra, por más que nosotros tengamos que pelearla, ya Cristo nos dio la victoria. Amén. Ya nosotros somos más que vencedores en Cristo, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que tomar cartas en el asunto. Eso quiere decir que nosotros tenemos que conocer el terreno al que nosotros nos estamos enfrentando para poder tomar y poseerlo. Dios estaba con Israel en medio de tomar la tierra que fluye leche y miel, pero no le evitó tener que guerrear, no le evitó tener que invadir y conquistar las naciones poderosas que tenían al frente. Amén. Dios no se las entregó fácilmente, Dios hizo que ellos fueran y lo conquistaran para que tuvieran la experiencia de ver cuántos poderosos habían ahí, pero que en ellos, siendo un pueblo sencillo y humilde, había un Dios poderoso que en medio de esas naciones poderosas le daba la victoria. Amén. Y nosotros tenemos que comprender eso, porque a veces queremos ser pasivos, Benito, sí. Y Dios nos está llamando a la acción, Dios nos está llamando a que nosotros tenemos que ser más agresivos, más aguerridos, nosotros tenemos que ser más conocedores de Biblia. Esto no nada más es hablar en lengua, esto no nada más es danzar, esto no es de gritos, esto es de autoridad y poder. Esto es de revestirnos, como dice el Evangelio de Juan, de ser revestidos de poder, y como dice Hechos de los Apóstoles, para entonces poder emprender el ministerio, el llamado que el Señor nos ha dado. Pero si no pasamos ese proceso, si no comprendemos y desconocemos todo eso, el enemigo va a estar avergonzándonos, va a estar invadiéndonos a nosotros en todo momento, y nosotros vamos a vivir un desgaste producto de que no estamos equipados o armados con los fundamentos de la guerra espiritual. Amén, así es. Y Benito, el primer fundamento que usted y yo tenemos que saber que existe en la guerra espiritual es saber cuándo es tiempo de actuar. Así es. Yo no puedo pelear por pelear o tirar puñete por tirar puñete. Yo tengo que entrenarme. El boxeador entrena antes de ir a la pelea. Así es. Nosotros muchas veces estamos errando al blanco. Nosotros muchas veces estamos tirando la saeta, o estamos enviando la palabra o haciendo cosas desconociendo cuál es la causa por la que estoy peleando. Aleluya. ¿Cuál es el tiempo? Porque el pueblo de Israel comprendía, Benito, que cuando la nube se movía, ellos tenían que moverse. Pero cuando la nube se detenía, ellos tenían que detenerse. Ellos tenían que discernir cuando Dios iba en avanzada. Amén. Y cuando Dios estaba mandándolos a quietarse, amén, a mantenerse tranquilos para poder entonces recibir lo que Dios quería darles. Entonces, el segundo fundamento que el Señor nos da en la guerra espiritual es saber usar las armas adecuadas. Porque, hermanos, un guerrero tiene que saber utilizar no solo la espada, sino el escudo. Amén. Tiene que saber manejar las diferentes herramientas. Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado herramientas, sí, es cierto, pero también nos ha dejado armas poderosas como la oración, como la palabra.
un programa que nosotros le dedicamos a la espada de doble filo. Hace mucho... Que es la palabra. Y enseñábamos cómo se debía usar la palabra. Y la palabra es para... es defensiva y ofensiva. Muchas veces nosotros nada más queremos estar en la ofensiva y no en la defensiva. Entonces, es importante saber utilizar las armas que Dios nos ha dado, como la oración, como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros, Benito, sin la oración y sin la palabra de Dios en la guerra espiritual, y está comprobado a través de la palabra, vemos a hombres como Daniel que oraban 3 veces al día. Vemos a David que oraba 3 veces al día, dice la Biblia. Mañana, tarde y mediodía oraban, dice la palabra. Nosotros, si desconocemos y nos apartamos de las armas, porque ese día decidí no hacerlo, o porque ese día me ocupé en no hacerlo, quedo azotado. Amén. Mira, a mí me encanta el Evangelio de Lucas, capítulo 11, cuando antes de atar al hombre fuerte, cuando antes de saquear la casa, el Señor nos habla de la oración. Exacto. El Señor nos habla de la importancia de la oración. El Señor nos habla de tanta comprensión de la guerra espiritual para entonces poder atar al hombre fuerte y saquear la casa. Amén. Y ahí dice que el dedo de Dios, si por la mano de Dios ya fuera del demonio, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir eso? Dios no se mueve por mi emoción, por mi grito o porque a mí me parece. Dios se mueve en hombres y mujeres de oración y de palabra. Dios se mueve en hombres y mujeres que saben manejar la guerra espiritual, como lo vimos en Daniel. Es que efectivamente, porque cuando nosotros nos damos cuenta, y ahora que acabamos de pasar la celebración en la Iglesia de Dios del Pentecostés y en otras congregaciones hermanas también, la misma celebración del Pentecostés, nosotros nos tenemos que recordar algo que es, y vamos a ver cómo lo va a unir la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, cuando nosotros estamos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, habla del derramamiento del Espíritu Santo, cielo. Inmediatamente cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo, dice, y derramaré mi espíritu, el cumplimiento de la profecía en Joel, sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestros jóvenes, vuestros ancianos, etcétera, etcétera. Pero veamos lo que dice la propia palabra del Señor para que lo podamos seguir más detenidamente. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y uno se pregunta, ¿por qué derrama el Espíritu? Y el punto fundamental es para que profeticen. El punto fundamental es para que vean, tengan visiones y para que sueñen sueños. Y dice además, ahí viene la otra parte, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que el Espíritu y la palabra nos está prefigurando aquí es que estamos en un tiempo de guerra y de conflicto. Estamos en un tiempo donde se acerca la venida de nuestro Señor, donde las señales del fin empiezan a manifestarse. Y es necesario que la iglesia reciba el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lleve a la iglesia a la profecía, lleve a la iglesia a la visión y llegue a la iglesia a los sueños para la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la iglesia sepa lo que tiene que hacer en este tiempo. Es más, cuando nosotros regresamos a Efesios capítulo 6, miren cómo nos dice el versículo 18, cuando terminamos con la última parte de la armadura de Dios. Dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otras palabras, la oración, la que nos señala Carmen, conforme a lo que está escrita la palabra, tiene que ser en el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos va a abrir los ojos de nuestro entendimiento, va
develar delante de nosotros lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, cómo se mueven las fuerzas espirituales de maldad y qué tenemos que hacer nosotros en la iglesia para poder conquistar lo que le pertenece a la iglesia, para poder destruir todo lo que se levante a la iglesia. Y ojo y oído, hermanos, cuando en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas habla de atar al hombre fuerte, Cristo Jesús dice que nadie entra en el palacio si no ata primero al hombre fuerte. Cristo está describiendo una avanzada. Cristo no está diciendo que el hombre fuerte va a venir a tu casa para que tú lo ates. El hombre fuerte no se va a meter en tu casa. Oye, aquí estoy, ven, átame. Dice que tú vas a ir donde el palacio y vas a atar al hombre fuerte para conquistar lo que a él le pertenece y que realmente le pertenece a la iglesia. Entonces nos está diciendo que si nosotros no oramos en el Espíritu, no vamos a tener la claridad y la dirección estratégica correcta para saber cómo enfrentar a las tinieblas y a los diversos niveles de resistencia espiritual de las tinieblas que levantan en contra de la iglesia. Entonces, no es posible entrar en guerra espiritual sin el Espíritu Santo. No es posible entrar en guerra espiritual si yo no me mantengo en una oración y una oración enfocada en el Espíritu. No hablo de una oración ritual, hablo de una oración de fe en el Espíritu Santo, porque necesito la dirección del Espíritu Santo para que abra a través de la profecía. Por eso es que la intercesión profética es fundamental en guerra espiritual. Si no hay intercesión profética, olvídese que está peleando una guerra espiritual, porque la intercesión profética le muestra efectivamente contra lo que está luchando, cómo luchar, cómo vencer y cómo conquistar. Es algo interesante, porque muchos de nosotros, Benito, batallamos con la gente que nos rodea. Así es. Y la Biblia nos enseña a nosotros que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así es. Que ellos no son nuestros enemigos. Amén, así es. Nosotros erróneamente, y esto también es parte del espíritu de error, Así, correcto, que entra en las personas dentro de las iglesias, que los lleva a una guerra que no es guerra, por decirlo así. Porque estamos peleando con los hermanos, estamos peleando con la familia, estamos peleando con los vecinos, estamos peleando con los compañeros de trabajo, desgastándonos emocionalmente, físicamente frente a lo que estamos haciendo, que no nos damos cuenta que es un error que estamos cometiendo, porque es lo que Satanás quiere, para que efectivamente no discernamos realmente dónde está el enfoque de la guerra espiritual. Y es allí donde viene el tercer fundamento, y es que cada uno de nosotros, como parte de esa guerra espiritual, como guerreros, debemos mantener la determinación de pelear y tener el conocimiento del enemigo al que nos enfrentamos. Amén, así es. Comprender que nuestro enfrentamiento no debe ser determinado contra una persona. Así es. Si el mismo Pablo nos está diciendo que es espiritual, que nuestra lucha no es contra humanos, contra seres humanos, contra gente de carne y hueso, que nuestra lucha realmente está basada, ¿verdad?, en un espíritu que está entrando en las iglesias para matarnos entre nosotros mismos. Y eso no es lo que el Señor quiere. La Biblia nos enseña, y es lo que vamos más adelante nosotros a tratar un poco. La Biblia nos enseña a identificar los espíritus demoníacos. Así es. Los espíritus que ahora operan. La Biblia nos enseña, y aquí lo podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, amén, que hay espíritus malos, hay espíritus mentirosos, hay espíritus de tristeza, de angustia, hay espíritus inmundos, y espíritus nauseabundos, espíritus sordomudo, hay espíritu de enfermedad, que es diferente a tener enfermedad, ¿verdad? La Biblia me enseña que hay espíritus malvados, espíritu de esclavitud. Imagínate tú, y nosotros peleándonos con el hermano, nosotros peleándonos con el vecino, con el compañero de trabajo, y no nos damos cuenta que esto es más profundo, porque mira, hay espíritu de sueño, hay espíritu de temor, espíritu de seducción y engaño, espíritu de error, espíritu propio, el espíritu humano, amén, que ataca a nuestro propio yo, ¿verdad? Y ahí viene espíritu de sueño profundo, espíritu de destrucción. Hermano, hay
tantos espíritus que la Biblia nos enseña a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que están nublando, haciendo enceguecernos frente a lo que estamos viviendo, y estamos viendo que ese espíritu puede estar operando en ese hermano, en ese familiar o en esa persona, pero nosotros tenemos que ver lo que está detrás de esa persona. Amén. Que está influyendo, tomando posesión o utilizando a esa persona para lograr su objetivo. Y nosotros nos vamos contra la persona, y eso demuestra inmadurez de nuestra parte, demuestra falta de discernimiento, de desconocimiento de realmente lo que está sucediendo. Si hablamos de Daniel, nos damos cuenta que Daniel nunca se fue contra el rey Ciro. Exactamente. Él nunca atacó a Nabucodonosor, no. ¿verdad? Él nunca se fue contra los sátrapas directamente, porque él comprendía que lo que tenía que hacer era doblar rodilla en oración y en ayuno para que fuese en el plano espiritual donde Miguel y Gabriel peleasen contra el rey de Persia a favor de Israel. Amén. Entonces nosotros tenemos la palabra que nos enseña a nosotros cómo hacer guerra espiritual, pero por desconocimiento muchas veces caemos y hacemos. Hermano, aunque nos digan que somos bobos, que somos que somos personas, ¿qué podemos decir? Inocentes, o que quieran decir lo que quieran decir. Que las personas que se quiera dejar usar, pero usted y yo debemos ser entendidos en los tiempos, debemos estar claros en este asunto de la guerra espiritual para poder identificar aquellos espíritus, porque hay diversos espíritus, Benito. Hay espíritu de abandono, hay espíritu de amargura, de ansiedad, hay ciencias ocultas. Amén. Hay gente que yo voy a las iglesias, Benito, cuando me toca predicar, cuando me toca ministrar en las diferentes iglesias, y yo quedo sorprendida de cristianos que aman a Dios, pero están atados por ocultismo. Y a veces por desconocimiento. Y yo estoy segura que están orando. Estoy segura que están buscando a Dios. Pero no están siendo efectivos, eficaces y eficientes. Amén. A la hora de hacer guerra espiritual. Y en parte, cielo, en parte todas estas situaciones ocurren por la propia separación, que a pesar de que nos mantenemos en oración, a pesar de que leemos la Biblia, a pesar de que no dejamos de congregarnos, a pesar de todo ello, nuestra relación con el Espíritu Santo es bastante distante. Entonces, cuando la relación con el Espíritu Santo es distante, necesariamente buscamos en otras fuentes de conocimiento las herramientas que nos permitan enfrentar los demonios que nos atormentan. Y hermanos, esto que estamos describiendo, no crean que es algo que ocurre solamente hoy. Ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la iglesia. Cuando uno recorre la historia de la iglesia, se da cuenta que cuando la iglesia se empieza a apartar de la relación con el Espíritu Santo, entran otros conocimientos a suplir la voz de Dios para poder identificar con los enemigos de la iglesia, y es donde cae la iglesia en la carnalidad y cae en la religiosidad, para poder entonces enfrentar muchas cosas, y descansa en conocimientos que no tienen nada que ver con Dios, para poder identificarlo. Hermano, ustedes no tienen ni idea la cantidad, cuando uno entra y recorre algunos libros de demonología, entre comillas, se da cuenta que la fuente de esa demonología, entre comillas, viene directamente de fuentes griegas, de fuentes romanas, de fuentes babilónicas, de fuentes árabes, de fuentes nómadas, de fuentes africanas, de fuentes indígenas. De ahí viene la información. La información no viene por el Espíritu Santo, viene de otra fuente, y la gente llega a estas conclusiones. Por eso entonces terminan cayendo en un fanatismo. ¿Por qué? Porque no están direccionados por el Espíritu Santo. Y lo que ocurre con estas fuentes es que estas fuentes inmediatamente asocian a una persona con la fuente.
Y entonces el ataque contra lo que ellos consideran que es espiritual es realmente el ataque contra la persona. Y la iglesia queda totalmente engañada, diezmándose a sí misma por no haber acudido al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé espíritu de discernimiento. Juan lo dice en Primera de Juan. Tenemos que discernir los espíritus. ¿Y cómo vamos a discernir los espíritus? Por medio del Espíritu Santo y de la palabra. No hay otra forma de discernir los espíritus. Mira. Usted puede agarrar de Google toda la información que le dé la gana, pero la única forma efectiva de saber el espíritu que está operando es por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Por ejemplo, yo recuerdo un programa que hablamos de las vendas mágicas, de Amén. las escamas, Sí. hablamos de la jaula espiritual, de la que habla la palabra. Así es. Y la gente estaba sorprendida de eso porque desconocía. Y cuando le muestra a la luz de Jeremías, a la luz de Isaías, a la luz del Antiguo Testamento y todo lo que implica y habla, también de hecho de los apóstoles, cuando a Pablo se le caen las escamas de los ojos, Amén. dice la palabra, que él representa eso espiritualmente, la gente se queda impresionada como que si fuese algo nuevo, y eso está escrito hace miles de años atrás. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que comprender, Benito, que hay infinidades de influencias demoníacas Sí. que operan permanentemente, diariamente contra nosotros. Así es. Ahora, yo no puedo andar por ahí, porque dirán mucho, y entonces voy a andar por ahí asustado de que todo es espíritu, todo es demonio. Hermano, dice la Biblia que hay legiones Amén. de demonios. Y cuando habla de legiones, una legión romana era de 4.000, 5.000, depende de la época también. 2.000. ponle que 4.000, Amén. vamos a ponerlo 4.000, imagínate, 4.000 demonios estaban en un cuerpo, Así es. del Gadareno. Así es. Imagínense ustedes y nosotros por uno nos asustamos y no comprendemos que en el mundo espiritual no tiene los límites que tenemos nosotros en el mundo natural. Por eso Pablo dice que el natural es locura, lo espiritual, porque no, lo tiene que discernir espiritualmente. Aleluya. Y cuando nosotros vemos que hay demonios o espíritu de codicia, hay espíritu de confusión, de conflicto, de depresión. Cuando nosotros comprendemos que hay demonios de miedo, de incredulidad, patrones de finanzas, en las finanzas, cómo Sí. operan los demonios, hay problemas sexuales con demonios. Bueno, mencionar en el próximo programa vamos a hacer grupos de estos demonios Para poder para tratar poder y cómo enfrentarlos. tratarlos y comprender. Amén. Y vamos a hablar, esta va a ser una serie de programas, vamos a hablar sobre los 70 síntomas de ataques demoníacos. Vamos a identificar en qué área puedo estar siendo yo atacado en un momento dado, ¿verdad? Porque, hermano, a veces estamos adormecidos. Pablo le dijo a la iglesia de Éfesos, levántate, levántate de los muertos y tú que duermes, levántate de los muertos y te despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Le está hablando, dices, eres hijo de luz y tienes obras infructuosas de las En medio tinieblas. tuyo. Le está Y diciendo, hablas de ellas. y le está diciendo a la iglesia, no se lo está diciendo. Mire, algo que quiero destacar y señalar en este programa, que es la introducción a la serie que vamos a tener de Guerra Espiritual de Alto Impacto, que hay una diferencia que nosotros en la Biblia tenemos que discernir. Sí. La diferencia entre inconverso y la diferencia entre incrédulo o impío y todo lo demás, porque a veces nosotros le decimos impío Somos a... muy ligeros Sí, en señalar. ajá, le decimos al que no ha aceptado a Cristo, que está en sus delitos y pecados, le decimos impío. Pero realmente la palabra impío es para el cristiano, el creyente, que se aparta, Estando en la que iglesia. estando, pero se aparta. Y incrédulo, hay incredulidad dentro de la iglesia. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, el Dios de este siglo te cegó el entendimiento
te dio incredulidad. Pablo le dice a la iglesia de Corintios en el capítulo 11, verso 3, me temo que como la serpiente engañó a Eva, así sean extraviados tu sentido de la sincera fidelidad a Dios. Si nosotros descuidamos la oración, el estudio de la palabra, descuidamos las disciplinas espirituales, que son las armas que Dios nos dio en la guerra espiritual, obviamente somos un blanco fácil para el ataque del enemigo y nos hace vulnerables. El pecado le da derecho legal a Satanás para actuar y tener autoridad sobre el cristiano. Así es. Nosotros tenemos mucho que aprender cuando Dios le dice a Ezequiel, estoy buscando a alguien que haga vallado. ¿Por qué tiene que hacer vallado? Porque hay una ranura, muchas veces una rajadura, una grieta, muchas veces en la vida espiritual de nosotros como pueblo de Dios, que el enemigo utiliza para invadir, para tomar territorio, para despojarnos. Y entonces allí donde el Señor nos está llamando en este tiempo a manejar o a utilizar las armas, Amén. ¿verdad? Que Él nos ha dejado y no andar, como dijiste, ligeramente Amén. señalando al inconverso o señalando a la persona que no ha aceptado a Cristo cuando nosotros tenemos mucho que poner en orden, cuando nosotros tenemos mucho que hacer dentro de nuestra vida, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, porque Satanás lamentablemente con sus demonios está invadiendo matrimonios, está invadiendo familias, está invadiendo vidas, está invadiendo descendencias. ¿Producto de qué? De que muchos de nosotros lamentablemente estamos descuidando nuestra vida con el Espíritu. Estamos descuidando nuestra relación. Estamos leyendo muchos libros. Estamos viendo mucho Netflix. Estamos guachateando. Estamos entretenidos. ¿Verdad? Creyendo que no, yo tengo un Dios poderoso que me va a ayudar a defenderme o no me va a dejar sola. Estoy pensando en la defensa. Hermanos, tenemos un Dios todopoderoso, pero también tenemos un Padre que ve cuando su hijo se esfuerza. Amén. O cuando somos vagos espirituales o perezosos espirituales que no queremos levantarnos, ejercitarnos. Así es. como corredores de la carrera, como luchadores de la pelea. O como soldados, porque la armadura denota una armadura de un soldado. Y es de notar que todos los elementos, cuando Pablo elige la armadura, el Espíritu Santo le está mostrando la armadura del legionario romano. Y al mostrar la armadura del legionario romano, hermanos, aún el escudo, el legionario romano tenía que avanzar con el escudo. El escudo lo defendía a él mientras él avanzaba. El escudo no era para que nadie lo atacara, era porque él tenía que seguir avanzando, no importara la resistencia que tuviese al frente. Así que el escudo era un arma de avanzada, el casco era un arma de avanzada, la calilla el calzado era un calzado diseñado para poder afirmarse bien en tierra cuando venía una embestida en el contraataque y seguir avanzando aunque el enemigo presentase resistencia. Entonces todas las armas estaban diseñadas para avanzar. Y todas estas armas espirituales se activan únicamente por medio de la oración, por medio de nuestra relación con el Espíritu Santo, que es lo que nos permite a nosotros saber hacia dónde vamos a avanzar, contra quién vamos a avanzar, qué vamos a conquistar y qué necesitamos para conquistarlo. Todo eso está estructurado sobre la base de una relación con el Espíritu Santo y es una relación en donde toda la iglesia tiene que estar conectada. Porque si la iglesia no se conecta totalmente con la visión y con la misión que el Espíritu Santo ha establecido para la iglesia o para una iglesia local o una iglesia particular, ¿qué es lo que va a ocurrir? Donde un eslabón se debilite espiritualmente, se abre una grieta espiritual. Y ese eslabón se convierte en una especie de caballo de Troya, en la retaguardia del avance de la iglesia, que empieza a perturbar la armonía de la iglesia y ralentizar, es decir,
detener el avance de la iglesia para el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar claros, porque lo que vamos a conversar aquí va a ser estrategia de guerra espiritual. Lo que vamos a conversar aquí va a ser lo que cada uno individualmente debe hacer. Vamos a conversar sobre cuáles son los enemigos internos que nos impiden el avance, y vamos a conversar y vamos a dialogar precisamente conforme a la palabra sobre lo que requerimos para tomar determinados territorios conforme al respaldo del Espíritu Santo. Cielo. Es importante comprender que la Biblia utiliza. Nosotros no podemos hablar el lenguaje que hemos aprendido a través de los tiempos. Amén. La Biblia me enseña el lenguaje del Espíritu, porque la Biblia es un lenguaje espiritual, Así obviamente escrita con la tinta del Espíritu Santo. Amén. Comprender el lenguaje de la palabra es hablarlo y actuar de acuerdo a lo que la palabra me enseña. Y la palabra, pues, nos enseña a nosotros a utilizar aquellas frases o aquellas palabras relativos a la guerra espiritual en la que estamos. Correcto. Por ejemplo, la Biblia nos enseña la palabra quebrantar. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quebrar, a desmenuzar, a cortar, a aplastar, a hacer pedazos, a romper. Cuando usted dice que va a quebrantar, como le dijo Dios a Jeremías, he puesto en tu boca mi palabra. Aleluya. Para que vayas contra reinos, contra naciones. No le estaba dando a Jeremías un mazo para que él destruyera un territorio, porque no iba a poder hacerlo. No. Le estaba dando el arma de su palabra en la boca de Jeremías. Amén. Y cuando habla de reinos y naciones, habla de un entorno espiritual y de una guerra espiritual. Y le dijo a Jeremías para que destruyas, para que desarraigues, para que arranques, ¿verdad? Para que desbarates. Amén. ¿Cómo lo iba a hacer Jeremías? Con la palabra del Señor, con el lenguaje del Espíritu, con la mente espiritual, de forma que el enemigo de las naciones y de esos reinos tuviese que ser quebrantado. Amén. Tuviese que ser destruido. Aleluya. Tuviese que ser desarraigado, desbaratado. Y luego entonces Jeremías pudiese, amén, esos reinos y esas naciones pudiesen recibir la palabra de Dios y quedara sembrada, plantada y edificada en la mente y el corazón de esas ciudades, de esas, amén, naciones. Y es que, hermanos, cuando uno escucha estas palabras y uno ve Jeremías capítulo 1 y ve todas esas referencias, uno se pregunta, pero ¿por qué Dios le dio ese poder a Jeremías en la boca? Y en la boca para poder hacer eso. ¿Por qué? Porque todo el universo responde a la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que por la palabra del Señor fueron creadas todas las cosas. Entonces el universo solamente reconoce la voz de su creador. Y si su creador delega su palabra en sus hijos, en los que él ha adoptado como hijos, entonces el universo se va a someter es a la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que eso es un elemento fundamental en esta guerra espiritual, porque es la palabra. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo conoceréis la verdad? Por medio de la palabra. Por eso cuando hablando de Cristo Jesús, hablamos de nuestro Señor Jesucristo es la palabra. Y el verbo hecho carne. Y es interesante, Benito, porque tú iniciaste este programa hablando de que para ir a la guerra tenemos que santificarnos. Es cierto, podemos conocer la palabra y citar la palabra, porque la palabra tiene poder. Pero no hay nada más efectivo y más eficaz que la palabra acompañada de una vida de santidad, de una vida de temor a Dios, de una vida consagrada que me da autoridad. Porque es vergonzoso que el enemigo o el demonio, tú lo vayas a echar afuera y te diga, ¿cómo voy a salir yo? Si tú haces y haces. Porque amén, los demonios están allí alrededor y conocen cuando nosotros vivimos realmente una vida de santidad o cuando nosotros estamos en una vida desordenada. Y cuando andamos en una vida desordenada, en vez de avergonzarlo, destruirlo y desbaratarlo a ellos, nos van a desbaratar a nosotros porque no llevamos aleluya, la vida correcta de testimonio para que
esa nación, ese reino, esa persona, esa familia, ese territorio sea libre. Aleluya. Los demonios solo se sujetan a gente de santidad y obediencia a Dios. Es la única manera de recibir el respaldo de Dios. Ojo, no estoy hablando de gente perfecta, estoy hablando de gente consagrada. Así es. Estoy hablando de gente que se esfuerza día tras día por llevar una vida agradable delante del Señor, que no practica el pecado aunque somos pecadores. Entonces, por eso es importante y fundamental a la hora de atar, de echar fuera, a la hora de perseguir, de confundir a los enemigos, a la hora de pelear, de herir, de luchar, asegurarnos primero, como lo señalaste tú, que Dios le dijo a Moisés: saca a mi pueblo y santifícalo antes de ir a la guerra. Amén. Toma 3 días y agárralo, y mejor que lo santifique, porque si no yo no voy a ir con este pueblo. Entonces es obviamente la parte de el engranaje espiritual que acompaña a un guerrero. Amén. Nosotros, comprendiendo eso, nos damos cuenta que la Biblia contiene muchas palabras que hablan de guerra espiritual, Amén. y que la Biblia está llena de guerras, y la historia del hombre ha sido determinada por ella. Amén. Nosotros tenemos que comprender que Israel siempre y hasta el sol de hoy vive en guerra. Así es. El Israel natural o el histórico, geográfico, está en guerra. Imagínense cuánto más el Israel espiritual, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios, que cada día tiene que perseverar. Y cuando vemos por ejemplo, Daniel, y vemos acá a Juan decirnos: ven acá, yo veo a Miguel, y veo a Satanás y sus ángeles tratando de, cuando lo vemos en Apocalipsis 12:7, y veo que hay una guerra contra la iglesia, porque allí es donde se describe la guerra en el cielo y todo lo demás. Nos damos cuenta de que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No debemos ignorar las artimañas del enemigo, que dice que Satanás se viste como ángel de luz para engañar a la iglesia, para engañar a los hijos de Dios, para destruir. Y nosotros tenemos que en este tiempo procurar tener esa tenacidad como guerreros de Dios para vencer a aquellos enemigos y estar adiestrados. David decía que Dios adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Pero es interesante cuando él dice en el Salmo 18 y en Samuel esta frase. Él dice que la palabra ha sido el que lo ha adiestrado. La palabra ha sido quien le ha dado esa eficacia. Amén. A la hora de ir a la guerra. Y nosotros tenemos que en este tiempo armarnos de todo aquello que el Señor nos ha dejado. Amén. Para ser esos guerreros. Y no estoy hablando de gente que grite, no estoy hablando de show, no estoy hablando de ser Wonder Woman o Superman. Estoy hablando de hombres y mujeres humildes que aman a Dios, aleluya, consagrados, hombres que buscan la ayuda del Espíritu Santo y mujeres que buscan el conocimiento de la palabra, que se atreven a levantarse contra el enemigo por su familia, por sus hijos, por su descendencia, aún por el entorno en el que viven, porque a veces somos cristianos, pero no oramos por nuestros vecinos. Quisiéramos que los vecinos se mudaran. Aleluya, esa es la oración a veces, muchas veces. Entonces, es importante este tema. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema, Benito, porque es muy rico y es muy... tiene muchos nutrientes. Muchos nutrientes para este tiempo. Mira, lo que viene hacia adelante para las naciones, lo que viene hacia adelante, Cristo viene pronto. Amén. Y la Biblia me dice que cuando Cristo viene va a haber guerras, terremotos, van a haber circunstancias. Hermano, no ignoremos las cosas.
no quiere decir que no vamos a alcanzar bendición, no quiere decir que no vamos a alcanzar protección ni seguridad. Cristo dice que Él ha vencido al mundo por Amén. nosotros. Así es. Pero es importante ser hombres y mujeres que comprendamos lo que viene por delante y ser como la mujer virtuosa que se ríe de lo porvenir. Así es. ¿Por qué se ríe de lo porvenir? Porque está percibida, está preparada. Está preparada. Nada la va a tomar por No sorpresa. lo va a tomar. Exacto. Debemos ser una iglesia que nada nos tome por sorpresa. Así es. Debemos ser hombres y mujeres, esposos, esposas, padres, hijos, que no nos tome nada por sorpresa, porque la Biblia nos capacita, nos habilita, nos advierte y nos da todo lo necesario para nosotros poder ser esas personas de bendición. Pero lo que viene por delante es tan feo, tan difícil. Mire todo lo que hemos vivido así de repente, porque fue un de repente, esta pandemia fue un de repente que agarró a muchas personas descuidados. Así es. ¿Verdad? Y que no se esperaba, Benito. Y estábamos tal vez como Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé. Y Dios tuvo que hacer así un flash para que muchos nos pusiéramos a cuenta, Amén. para que muchos ordenáramos nuestra vida y nuestro entorno. Entonces, hoy nosotros estamos tratando de prepararnos como iglesia, tratando de preparar al pueblo de Dios para enlistarnos en esta guerra espiritual, pero con las armas correctas y de la manera correcta, preparándonos para que nada nos agarre de improviso, que nada nos agarre de repente, sino preparados para que cuando venga el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Aleluya, que es el propósito. Con la armadura de Dios. Es el propósito. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. La guerra espiritual no nada más es echar fuera demonios y pegar gritos y hacer show. La guerra espiritual es más que eso. Benito, yo cuando estudio acerca de aquellos de espíritus que atacan, aquellas cosas, por ejemplo, el espíritu de rechazo, el espíritu de rebeldía, el espíritu de vergüenza, los traumas que hemos vivido muchas veces en la vida. Lo queremos llamar recuerdos dolorosos del pasado, sí, pero vamos a identificarlos. Vamos a llamarlos por su nombre. Vamos a verlos en toda su plenitud. Porque todos esos espíritus, mire, vamos a verlo desde esta perspectiva. Hay espíritus que impiden nuestra santificación para la guerra espiritual en el siguiente nivel. Mientras nosotros no venzamos esos espíritus, es absurdo pretender ir a una guerra espiritual de otro nivel. Es más, es inclusive un sufrimiento luchar por nuestra propia santificación, porque no estamos venciendo, todavía estamos atados a determinados espíritus que tenemos que vencer en el nombre del Señor para entonces estar preparados. Y la palabra nos va a ilustrar sobre todo esto. El libro de Proverbios nos va a ilustrar sobre todo esto. Y nos va a hablar de la importancia del hombre que puede conquistarse a sí mismo. Y cuando describe el hombre que se conquista a sí mismo, no es más que aquel hombre que le entrega su vida a Dios para que Dios lo limpie de todas esas fuerzas que lo torturan y que le impiden amarlo plenamente y vivir plenamente en la presencia del Señor. Veamos, ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Veamos solamente Daniel. Amén. Tú citaste Daniel y yo me he quedado en Daniel porque ahí Daniel es un guerrero espiritual, un hombre entendido en los tiempos. Totalmente. Era un hombre estratega. Tenía planificador de la guerra. Tenía estrategias poderosas al punto que fue el segundo después del rey. Entonces nos damos cuenta que eran hombres terribles, temibles en el espíritu. Amén. Porque sabían la batalla. Pero yo siempre veo que la gente cita en los ayunos y todo lo demás, el libro de Daniel en el capítulo 9, y dejan pasar someramente. Y voy a tocarlo nada más un puntito para el siguiente programa. Amén. Abrimos con ese puntito. Y él dice, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. Mira que no es lo mismo. Y perdona nuestras rebeliones. Pero él dice algo allí. Es nuestra la confusión. No tuya. No tuya, Señor. Amén. Y cuando dice la confusión, Daniel identificó
claramente cuál era el problema. Amén. Era un espíritu de confusión, Benito. Así es. Y cuando nosotros hablamos del espíritu de confusión es indecisión, falta de qué, de concentración, pensamientos equivocados, incapacidades para concluir, problemas de percepción. Hablamos de interrupción del pensamiento. Mira, y todos esos son síntomas que se vienen dando ahora con el COVID también. Inclusive, cielo, cuando nosotros lo vemos en ese capítulo 7, del versículo 7 del capítulo 9 de Daniel, cuando él declara que es nuestra la confusión de rostro, y hace referencia de que debido a esa confusión de rostro, era que el pueblo de Israel había perdido todo. Sí, Y había Benito, terminado en esclavitud. es que es impresionante. Yo a veces me quedo así y cuando voy identifico en las personas, identifico en las familias. La que- confusión, el no saber qué hacer. infierno, en las iglesias y veo así y hasta y digo, no se dan cuenta. Y mira lo que dice, lo que significa confusión también, incapacidad para captar las verdades simples. Ok. Algo sencillo y no lo puedes comprender. Eso es un espíritu. Es que, bueno, va a ser interesante tratar el espíritu de confusión en el próximo programa, hermanos, porque cuando este solo versículo del capítulo 9 de Daniel nos abre a todo el libro de Isaías, a todo el libro de Jeremías y a todo el libro de Eso nada más Ezequiel. era un poquito para el siguiente. Ese solo versículo, ¿por qué? Porque esos libros nos explican la confusión de Israel. Que aunque el profeta le hablara, No, y si nos vamos a Isaías, no capítulo- entendía. Y cuando Ezequiel le decía hasta lo que se iban a morir, tampoco entendía. Por eso es importante identificarlo, porque a veces lo generalizamos. Sí, exactamente. Y Jesucristo. Y se pasa muy rápidamente también. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él tenía una capacidad, siendo humano, de identificar, Amén. de discernir lo que estaba operando a su alrededor, que nos enseña a nosotros la urgencia, la emergencia de empezar a discernir los espíritus. Amén. Ese es fundamental. Es lo que dice el apóstol Juan. Juan dice, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus, ¿verdad? Entonces nosotros entendiendo y comprendiendo esto, lamentablemente se nos acaba el tiempo para poder continuar con el programa, no sin antes agradecerles por la oportunidad de nuevamente llegar a ustedes. Gracias porque se han quedado con nosotros. Tenemos un gran número de personas conectadas con nosotros a través de las redes sociales, a todos los JV que también nos apoyan en el ministerio, ese equipo ministerial, el mejor del mundo que nos ha puesto en las manos del Señor. Amén. Pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento, para poder comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor y poder destruir, deshacer, desbaratar con la autoridad y el poder de Dios, por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, todas estas artimañas, todas estas maquinaciones, todos estos demonios, todos estos espíritus que operan por el príncipe de este mundo, Amén. ¿verdad? El espíritu de desobediencia, dice Efesios, y comprender que esas corrientes, esos sistemas que están operando, deben ser destruidos por la iglesia, Amén. debe ser destruido por el ejército de Dios, por esos hombres y mujeres aguerridos, que no nos damos por vencidos, que seguimos adelante en avanzada, tomando posesión de lo que nos pertenece, aguerridos, violentos, Aleluya. que arrebatamos el reino de Dios y lo establecemos en medio de los hogares, en medio de las naciones, las comunidades y en todo el entorno donde Dios nos los permite. Así que el próximo programa, recuerde, todos los lunes a las 4 de la tarde vamos a estar transmitiendo el programa A los Pies del Maestro Live con su pastor Benito Cañate Y su pastora Carmen de Cañate. Aquí en A los Pies del Maestro Live. Repitan la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Preparémonos, leamos para el próximo programa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y preparémonos para enfrentar esto, porque no hay nada que temer a la guerra espiritual. Hay que estar firmes y convencidos de que Dios está con nosotros. Dios les bendiga.
grande y abundantemente, queridos hermanos.